Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estéis todos súper bien, con energía para lo que os traigo hoy porque, hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa, un tema que ha estado rondando por las redes, por las revistas, por todos lados. Y es que hoy vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, la actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus looks más espectaculares. No, hoy vamos a hablar de algo mucho más personal, algo que ella misma ha revelado, su verdad. Sí, hoy vamos a adentrarnos en esa confesión dura, en esa entrevista que ha dado tanto que hablar, y vamos a analizarla juntos, vamos a intentar entender qué hay detrás de esas palabras, qué es lo que realmente quería transmitir Demet. Así que preparaos un cafecito, poneos cómodos, porque esto va a ser intenso. Y antes de que empecemos, como siempre, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, y dadle un like a este vídeo si os gusta el tema, que así me ayudáis un montón. ¡Vamos allá! Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y admiradas en Turquía y, como decía, a nivel internacional, siempre se ha caracterizado por su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina la pantalla. La hemos visto en comedias románticas que nos han hecho suspirar, en dramas que nos han tocado el alma, pero detrás de esa imagen pública, detrás de esa fachada de estrella, hay una persona, una mujer con sus propias experiencias, sus propios desafíos, y sus propias emociones. Y es precisamente esa faceta la que ha querido compartir con nosotros en esta entrevista que sinceramente, me ha dejado pensando durante días. Porque no se trata de la típica entrevista promocional, de esas en las que te preguntan por tus próximos proyectos y sueltas alguna anécdota graciosa. No, aquí Demet se ha abierto en canal, ha hablado con honestidad y valentía sobre temas muy personales, sobre aspectos de su vida que no conocíamos, y sobre las dificultades que ha tenido que afrontar para llegar hasta donde está hoy. Y creo que es importante que hablemos de esto porque a menudo idealizamos a las celebridades, las vemos como seres perfectos e inalcanzables, y nos olvidamos de que son personas como nosotros, con sus propias luchas internas. Una de las cosas que más me ha impactado de la entrevista es la forma en la que Demet habla sobre su infancia. No voy a entrar en detalles demasiado escabrosos, porque al final son temas muy personales, pero sí es importante mencionar que no fue una infancia fácil. Creció en un entorno familiar complicado con dificultades económicas y emocionales que la marcaron profundamente. Y ella misma reconoce que esas experiencias la hicieron más fuerte, pero también la dejaron cicatrices que aún hoy intenta sanar. Habló de la ausencia de su padre, de las dificultades que pasó su madre para sacarlas adelante a ella y a sus hermanos, de cómo tuvo que madurar muy pronto para ayudar en casa. En sus palabras se notaba el dolor, pero también el agradecimiento hacia su familia por todo lo que hicieron por ella. Me parece admirable la honestidad con la que habla de esto, porque no es fácil exponerse de esta manera, revelar aspectos tan íntimos de tu vida. Pero creo que al hacerlo, Demet nos está dando una lección muy valiosa, que no tenemos que avergonzarnos de nuestro pasado, que todos tenemos nuestras propias historias, nuestras propias batallas, y que es importante aceptarlas y aprender de ellas. Y que no hay una vida perfecta, ni una fórmula mágica para la felicidad. Todos estamos en constante aprendizaje, en constante evolución, y lo importante es ser auténticos y fieles a nosotros mismos. Y es que al final todos llevamos una mochila cargada de experiencias, algunas buenas, otras no tanto, pero todas nos han moldeado y nos han convertido en quienes somos hoy. Negar nuestro pasado sería negar una parte esencial de nosotros mismos. Otro de los temas que aborda Demet en la entrevista es la presión que siente como figura pública. Y esto es algo que creo que muchas veces no somos conscientes. Imaginad tener que estar siempre perfecta, siempre sonriendo, siempre dando la mejor versión de ti misma, sabiendo que cada uno de tus movimientos está siendo observado y juzgado por millones de personas. Es una presión enorme y es lógico que a veces te sientas abrumada, que necesites un respiro. Habló de cómo los paparazzi la persiguen constantemente, de cómo sus fotos son analizadas al milímetro, de cómo cualquier error que comete se convierte en noticia. Comentó que a veces siente que vive en una jaula de oro, que tiene todo lo que desea materialmente, pero que le falta libertad. Demet habla de cómo a veces se siente juzgada por su aspecto físico, por su forma de vestir, por sus decisiones personales. Y esto es algo que lamentablemente afecta a muchas mujeres, independientemente de si son famosas o no.
La sociedad nos impone unos estándares de belleza inalcanzables, y nos castiga si no los cumplimos. Y es importante que nos rebelemos contra esto, que aprendamos a querernos y aceptarnos tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Ella misma admitió que ha luchado contra problemas de autoestima, que ha tenido días en los que se ha sentido insegura con su cuerpo, pero que ha aprendido a aceptarse y a quererse tal y como es. Y creo que Demet está dando un mensaje muy importante al hablar abiertamente de esto, al mostrarse vulnerable y humana. Porque nos está diciendo que no tenemos que ser perfectos, que está bien tener días malos, que está bien sentirnos inseguros, que está bien pedir ayuda. Y que no tenemos que compararnos con nadie, que cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo, y que lo importante es ser felices con nosotros mismos. Es un mensaje de empoderamiento femenino, de sororidad, de romper con los estereotipos y de reivindicar la belleza real, la que reside en el interior de cada persona. También habla en la entrevista de lo difícil que es mantener una vida personal en el mundo del espectáculo. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes, la falta de privacidad, todo esto dificulta mucho las relaciones personales, ya sean de amistad, de pareja o familiares. Y Demet reconoce que ha tenido que hacer sacrificios importantes en este sentido, que ha perdido amigos por el camino, que ha tenido relaciones que no han funcionado por la distancia y la falta de tiempo. Recordó con tristeza algunas amistades que se fueron diluyendo por la falta de tiempo para verse, relaciones amorosas que no pudieron prosperar por la distancia y las agendas apretadas. Y esto es algo que también me parece muy importante destacar, porque a menudo pensamos que las celebridades lo tienen todo, que su vida es un cuento de hadas. Pero la realidad es que también tienen que renunciar a cosas, que también sufren, que también se sienten solas. Y que a veces el precio de la fama es muy alto. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los aplausos, hay personas de carne y hueso que tienen los mismos problemas y preocupaciones que cualquiera de nosotros. Quizás con más recursos para afrontarlos, pero no por ello menos reales. Por supuesto, en la entrevista también habla de su trabajo, de su pasión por la actuación, de los proyectos que le ilusionan. Y aquí vemos a una Demet llena de energía, de entusiasmo, de ganas de seguir aprendiendo y creciendo como actriz. Habla de lo afortunada que se siente de poder dedicarse a lo que le gusta, de poder conectar con el público a través de sus personajes, de poder contar historias que emocionan y hacen reflexionar. Describió con pasión el proceso de meterse en la piel de un personaje, de cómo investiga y se prepara para cada papel, de cómo disfruta sintiendo las emociones que experimentan sus personajes. Y es que al final, la actuación es su vía de escape, su forma de expresarse, su manera de conectar con el mundo. Y se nota que le pone todo su corazón y su alma a cada uno de sus proyectos. Y eso es algo que el público valora mucho porque se ve reflejado en su trabajo, en su entrega, en su autenticidad. Su dedicación y profesionalismo son evidentes en cada una de sus interpretaciones, lo que la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero volviendo a la confesión dura que mencionaba al principio, creo que lo más impactante de la entrevista es la forma en la que Demet habla sobre su salud mental. Y esto es algo que me parece fundamental que se visibilice, porque la salud mental es igual de importante que la salud física, y muchas veces la descuidamos o la estigmatizamos. Demet habla de cómo ha sufrido ansiedad y depresión en algunos momentos de su vida, de cómo ha tenido que buscar ayuda profesional para superar estos problemas, y de cómo sigue trabajando cada día para cuidar su bienestar emocional. Detalló cómo la ansiedad le ha afectado en su día a día, cómo le ha costado dormir, cómo ha tenido ataques de pánico. Relató cómo la terapia le ha ayudado a entender sus emociones, a gestionarlas y a encontrar herramientas para afrontar los momentos difíciles. Y creo que esto es un mensaje muy poderoso, porque nos está diciendo que no tenemos que avergonzarnos de pedir ayuda, que es normal sentirnos mal, que todos necesitamos un apoyo en algún momento de nuestra vida. Y que cuidarnos a nosotros mismos es fundamental para poder ser felices y llevar una vida plena. Su valentía al hablar abiertamente sobre su salud mental es un ejemplo para muchos, demostrando que no hay que tener miedo de mostrarse vulnerable y de buscar ayuda cuando se necesita. La entrevista termina con un mensaje de esperanza y optimismo. Demet dice que está agradecida por todo lo que ha vivido, que ha aprendido mucho de sus errores, y que está ilusionada con el futuro. Dice que quiere seguir trabajando en lo que le apasiona, que quiere seguir creciendo como persona, y que quiere seguir inspirando a los demás a través de su trabajo. Habló de sus proyectos futuros, de sus sueños y de sus metas. Expresó su deseo de seguir aprendiendo y creciendo como actriz,
de explorar nuevos géneros y de trabajar con directores que la desafíen. Y creo que este es el mensaje más importante que podemos extraer de esta entrevista, que no importa lo que hayamos vivido, que no importa lo difícil que haya sido nuestro camino, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para superar los obstáculos, y para construir una vida que nos haga felices. Y que no estamos solos, que siempre hay alguien que nos puede ayudar, que nos puede escuchar, que nos puede dar una mano. Su historia es un testimonio de resiliencia y superación, que nos inspira a no rendirnos y a perseguir nuestros sueños, sin importar las dificultades que se presenten en el camino. En resumen, la confesión de Demet Özdemir es un testimonio de valentía, honestidad y superación. Nos muestra a una mujer real, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Nos recuerda que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias luchas internas. Y nos da un mensaje de esperanza y optimismo, animándonos a ser auténticos, a querernos a nosotros mismos, y a buscar ayuda cuando la necesitemos. Nos invita a reflexionar sobre la presión que ejercemos sobre los demás, sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de ser más compasivos y empáticos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya hecho reflexionar, y que os haya servido para conocer un poco más a Demet Özdemir. Creo que es importante que hablemos de estos temas, que visibilicemos las dificultades que enfrentan las celebridades, y que aprendamos a valorarlas por lo que son, personas como nosotros. Y más allá de su fama y éxito, Demet nos muestra una faceta humana y vulnerable, que la hace aún más cercana y admirable. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os ha parecido la entrevista de Demet? ¿Qué es lo que más os ha impactado? ¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho? Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la presión que sufren las celebridades? ¿Creéis que la sociedad es demasiado exigente con ellas? ¿Os habéis sentido alguna vez identificados con las luchas internas de Demet? Compartid vuestras reflexiones y experiencias en los comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, y seguidme en mis redes sociales, que os dejo los enlaces en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, sed felices, quereros mucho y no tengáis miedo de mostrar vuestra verdadera esencia. Hasta la próxima.